El retrato de una gloria en caída. Primera parte. Una producción de Match Deportes. El Vitri, la gloria del fútbol ecuatoriano, o el equipo de los puros criollos, es uno de los equipos más grandes del Ecuador, con 13 títulos desde 1967 hasta su última conquista en el 2006, avalan la grandeza institucional, la misma que se ha teñido por turbulencias deportivas y dirigenciales en los últimos años. En el 2018, Diario El Universo titulaba: "No habrá descenso del Nacional a la Serie B pese a desastre. Técnico Universitario venció en Quito e hinchas criollos piden la salida de Tito Manjarrés, el presidente criollo". En el 2019, Bendito Fútbol mencionaba: "La Conmebol le dio la bienvenida a El Nacional en la Copa Sudamericana". Ya para el 2020, El Comercio ratificó en su portada: "El Nacional perdió con Orense y descendió a la Serie B en Ecuador". En el 2021, Primicia citaba: "El Nacional, otro año en la Serie B. ¿Pero a qué costó? El vitricampeón ecuatoriano no pudo volver a la Serie A y será uno de los 10 equipos que pelearán por el ascenso en la temporada 2022. Finalmente, en el 2022, el diario El Universo puntualizó: "El Nacional vuelve a la Serie A. Triunfo 4-2 ante Libertad Fútbol Club asegura el ascenso". Pero antes de conocer las razones por las cuales el Nacional tuvo este quiebre deportivo, institucional, administrativo y económico, vamos con un poco de historia. Capitán César Benalcázar, preparador físico del Vitri. Yo conozco al Nacional, era cadete en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. Cuando yo le veía entrenar a Julio César Rosero, desde ahí conozco yo el Nacional. Era cadete en la Escuela Superior. Y les veía entrenar a esos jugadores, al papá del Chucho Benítez, le veía entrenar y jugar a Fernando Valdión, a Fabián Pacimiño, a Lucho Granda, a Carlitos Ron. Antes de eso no sé. Lo que sí le digo es que el rato que uno entra a nuestra Escuela Superior Militar Eloy Alfaro a formar parte de nuestro ejército, en el caso mío, uno se hace más nacionalista de lo que se es, ¿no es cierto? Porque nuestro objetivo principal es primero defender la integridad de un país, y eso es nuestra misión, ¿no es cierto? Lo que es la parte netamente militar. Por ende, si hay una institución que representa a las Fuerzas Armadas, el Nacional, y desde pequeño uno se identifica con lo que es lo nuestro, y después de haber sido parte integral de lo que es las Fuerzas Armadas, y que haya un club que representa a las mismas, entonces yo me sentí y me siento feliz por aquello. Fabián Quilca, periodista de Match Deportes. La gloria del fútbol, bien ganado ese mote, porque realmente que hace quedar bien al Nacional, a la institución militar, al pueblo, yo diría inclusive que sigue de cerca lo que es el fútbol del equipo Los Puros Criollos. Nació en 1964, es uno de los mejores equipos que tiene el fútbol ecuatoriano. Tiene una rica historia, 13 títulos, 7 subtítulos, tiene 9 tercer lugar, es decir, un equipo que en la mayoría de la historia del fútbol ecuatoriano ha dejado muy en alto su nombre, y creo que también lo del país. El puro criollo, el criollismo, creo que fue la primera carta de presentación que vendió, y vendió muy bien en la gente, ¿no? Porque la identidad de la ecuatorianidad es uno de los aspectos más trascendentes. La hinchada no pide extranjeros, por si acaso, en su mayoría, porque saben que con lo que se tiene, de lo que se produce en el país,
le sirve para competir alto. Hay que volver por los fueros simplemente. Hay unos últimos tiempos que no se han logrado títulos, pero que a partir del 2006 se ha estancado un poco, pero que evidentemente con mejor trabajo se puede lograr algo más importante. Juan Carlos Burbano, gloria del Nacional. Vivíamos cerca del estadio, a 3 cuadras, ahí en el Batán. Y con mi hermano de 7, 8 años íbamos al estadio caminando. Íbamos todos los fines de semana. Entonces coincidía con el show que daba Nacional. Las corridas de Carlos Ron, las corridas de Fayamán Pazmiño, de Fernando Valdión, los goles de Benítez, el crack de José Voltaire Villafuerte, el gol de arco a arco del Bacán Delgado. Entonces Nacional quedaba campeón y ahí es como gana también hinchas los equipos, ¿no? Con los niños. Y nosotros nos enamoramos de Nacional y realmente daba espectáculo Nacional y era algo súper atractivo que solo era ecuatorianos, el equipo solo de ecuatorianos, los puros criollos, y arrasaban los partidos, inclusive en Copa Libertadores venían equipos de afuera y Nacional arrasaba, ¿no? La máquina gris. Entonces nos decimos hinchas del Nacional, así creció esta afición y este amor por el Nacional. Y claro, uno que se iba a imaginar después de varios años llegar al Nacional a jugar. Yo estuve 10 años ahí, así que es una historia muy bonita porque después inclusive pude conocer a Villafuerte, a Carlos Ron, a estas glorias del Nacional y creo que me considero amigo de ellos, así que muy bonito todo lo que viví. Y cuando llegué al Nacional hubieron 2 años de mucho sufrimiento porque no jugaba, era suplente, yo entrenaba bien, me cuidaba, no salía, el entrenamiento invisible era todo dedicado al fútbol, al Nacional, y no jugaba. Entonces se abrió una puerta después de 2 años, en el año 96, como lateral derecho. Ahí pude jugar y me gané un puesto. Y de ahí ya fue todo maravilla, todo fue como un sueño, porque quedamos campeones de ese año, después vino la selección, después vino la cinta de capitán del Nacional, que fue maravilloso. Después vinieron las 3 finales perdidas, que fue doloroso. También uno aprende muchísimo, muchísimo. Y después vino, gracias al Nacional, creo yo, el estar en la selección para ir por primera vez a un mundial. Entonces, eso significa para mí Nacional, aprendizaje, formación, gloria. En lo económico, Nacional nunca ha pagado sueldos altos, pero siempre cumplido. Pero sobre todo es gloria, que es lo que uno busca en el deporte, ¿no? Capitán César Benalcázar, preparador físico del Vitri. Y al yo incorporarme al club y estar en las divisiones formativas, digo esto porque ahí inicié yo, en las divisiones formativas con el ingeniero Héctor Morales, un entrenador de primerísimo nivel, y prácticamente él fue quien asumimos la responsabilidad del club, junto a un maestro también como era el profesor Ernesto Guerra, y alcanzar nuestros primeros pasos en el fútbol profesional, en el Nacional, ¿no es cierto? Y ahí tuve a jugadores como Pachaco Castañeda, como Lupo Guerrero, como Juan Carlos Garay, Lautaro Chiriboga, eso es como Patricio Hurtado, Clever Chalá. Ellos eran mis jugadores que yo comencé profesionalmente. Tal vez era un poco menor a ellos en edad, pero eran mis compañeros, Giovanni Barra, mis jugadores que me hicieron luego campeón, estos jugadores. Y luego de aquello, en el año 2005, con el profesor Everugo Almeida, con el profesor Gustavo Bobadilla, ya teníamos en cambio a nuestros jugadores de esta época, ¿no es cierto? Estamos hablando de Félix Borja, de Cristian Lara, de Antonio Valencia, de Chucho Benítez, de Otilino Tenorio. Todos esos jugadores, a eso se juntaron esa temporada de Alejandro Castillo, de Pedro Quiñones, de los 2 chicos Borja, Eri y Omar de Jesús, de Jorge Guagua, de Carlos Castro. Este es nuestro equipo, ¿no es cierto? En la mitad de la cancha un Cholo Quirós, acompañado de Pedro, de Alejandro, y adelante un Evelio Ordóñez, un Félix Borja, un Otilino Tenorio, Chucho Benítez, Antonio Valencia. Pero todos ellos eran jugadores que no les conocían, simplemente fueron perfeccionados y entrenados por el profesor Almeida y quien les habla. 2005, 2006, en donde nosotros alcanzamos nuestro primer campeonato y luego nuestro bicampeonato y nos quedamos por un punto para ser tricampeones.
Fabián Quilca, periodista de Match Deportes. Habían equipos muy brillantes, en la época de Miguel Pérez, de Carlos Delgado, de Fausto Correa, de Vinicio Ron, de José Voltaire Villafuerte, Lucho Granda, el mismo Luis Bolívar Mosquera ya en otros tiempos más adelantados, enamoró a su hinchada, ¿no? Y que justamente colmaba los escenarios deportivos, las canchas completamente repletas. En la década de los 80 ya vino lo que es el color rojo como el color preponderante, y por eso también el equipo identificado como el rojo, como uno de sus motes también del equipo militar. Pero bien, antes de continuar con la rica historia del equipo militar, ¿cuál es la realidad actual en la parte económica de el equipo de los puros criollos, desde la presidencia del señor Hugo Villasís hasta este momento? Vamos a revisar el pasivo corriente del Club Deportivo El Nacional desde el 2012. Hugo Villasís era quien comandaba las filas del equipo militar. En su presidencia tuvo un saldo negativo de $3.598.964. Ya en el 2013, cuando entrega su mandato a Jorge Yunda, lo entrega con un saldo negativo de $5.152.199. Yunda en el 2014 genera un pasivo corriente de $5.888.321, mientras que entrega su mandato en el 2015 al general Tito Majarrés con $6.359.664. Es decir, en el mandato de Jorge Yunda se generó un déficit de $1.207.465. Ya para el 2016, el general Tito Majarrés mantuvo un pasivo corriente de $4.640.111. 2017, $4.165.170. Para el 2018, $3.258.700. Finalmente, en junio del 2019, cuando el general Tito Majarrés entrega su mandato a la doctora Lucía Vallecilla, se refleja un pasivo corriente de $2.781.992. Es decir, durante la gestión del general Tito Majarrés hubo un saldo positivo de $3.577.672. Finalmente, en el cierre del año 2019, es decir, en 6 meses de mandato, la doctora Lucía Vallecilla generaba un pasivo corriente de $4.657.611. El último informe económico oficial del club fue en el 2022. Para ese entonces, la doctora Lucía Vallecilla ha generado un pasivo corriente de $6.462.742. Eso significa que durante los 3 años de gestión hasta el 2022, la doctora Vallecilla generó un déficit económico de $3.680.750. Sin contar el 2023, año en donde no existe un informe oficial por parte de la institución. Solo para comparar las gestiones de los últimos mandatarios, tanto general Tito Majarrés como la doctora Vallecilla, cuando el general Majarrés tenía la función de vicepresidente desde el 2002 hasta su último mandato en junio del 2019, hay un rendimiento positivo de $2.773.154 versus el déficit de la doctora Vallecilla de $3.680.750. General Tito Majarrés, expresidente de El Nacional. Yo recibo del doctor Yunda el 31 de diciembre del 2015 con $6.359.664. Y cuando recibe la señora Vallecilla, recibe un déficit significativamente disminuido en $2.781.992. Es decir que la diferencia entre lo que yo recibí en el club y lo que entrego, hay una diferencia de $3.577.672. Esa es la realidad económica del Nacional en mi administración, en la del doctor Yunda, la del general Villasís y la administración pasada de la señora
Vallecilla. Pero ¿cuál es la deuda actual del Club Deportivo El Nacional hasta el cierre de este periodo 2023? Infelizmente no han sido claros ni transparentes en el manejo, no solo económico, sino en el manejo total del club. Por lo tanto, no se conoce la realidad. Pero lo que sí es cierto, y con datos que ella mismo dijo en la primera sesión, en la asamblea en la que rindió cuentas, al momento del 31 de diciembre del 2019, es decir, apenas 6 meses de lo que ella se posesionó del club, el déficit volvió a subir. De lo que recibió de nuestro encargo dirigencial en 2.781.992 al 31 de diciembre. En 6 meses ya el déficit sube a 4.657.611. Es decir, en 6 meses hay una diferencia en el déficit contrario al club en $1.875.000. Esa es la administración, esa es la realidad, esos son los números reales. Tendrán que hacer auditoría. Yo entregué el club con auditoría. La verdad es que al momento no se sabe cuál es el déficit del Nacional. Unos hablan de 8 millones, otros hablan de 9 millones y otros dicen hasta de 10 millones. Digamos que sean los 9. Yo le entregué con 2.700.000 y en 4 años le ha subido a 9 millones el déficit. Dice ella, en algunas ocasiones ha dicho que ella ha prestado 1 millón. En otra ocasión dijo que ha prestado 2 millones. No sé de dónde tenga dinero para prestar $2 millones. Bueno, hagamos una pausa en la situación crítica y económica que vive el Club Deportivo El Nacional y recordemos la época dorada y los mejores momentos del Vitri. El Club Deportivo El Nacional tiene en su historial 13 títulos, de los cuales todos hablan de esa época dorada en la década de los 70. Y es que el Nacional hizo lo que ningún equipo de fútbol ecuatoriano ha logrado en la historia. Es vitricampeón, es decir, conseguir en 2 ocasiones 3 títulos de manera consecutiva, 1976, 77 y 78. Los técnicos campeones fueron Ernesto Guerra Galarza y Héctor Morales en 2 ocasiones. Fabián Pacimiño logra proclamarse como el máximo goleador del campeonato en 1977 con 27 goles. Sin embargo, luego llegaría la hazaña que lo catalogaría como el único vitricampeón del Ecuador. En 1982, 83 y 84 alcanzaría otros 3 títulos de manera consecutiva. Ernesto Guerra y el brasileño Roberto Brucese en 2 ocasiones serían los responsables de los títulos. El Nacional lleva 17 años sin levantar un título, pero ¿cómo fueron esos momentos dramáticos en donde el Nacional pierde la categoría en el 2020 hasta este momento? Bueno, de lejos uno pudo seguir algo la pista del equipo, siempre le tengo en el corazón. No soy fanático, no es que sufro ni me pongo mal, pero sí, por supuesto, duele ver al Nacional en los momentos difíciles que ha pasado y que sigue pasando. Creo que la mala administración en un momento determinado hizo que grandes jugadores sean vendidos al extranjero, inclusive a otros equipos, pero que el Nacional no invertía ese dinero en su propio complejo, en sus formativas, como otros equipos lo han hecho. Nacional, con el dinero que ha recibido de varios jugadores, hubiera tenido un complejo mejor que el de Liga, el que el de Independiente, pero no ha sido así. Y eso nos lleva a la situación de directivas heredaban eso, había deudas, de la deuda se iba incrementando, e hizo que descendamos a la Serie B. Pero esta misma directiva lo recuperó al Nacional y le hizo ascender y ahora lo tiene en Copa Libertadores. Yo no sé si es que es tanto mérito de la directiva, sino más bien del cuerpo técnico. El profesor Eber Hugo Almeida, el capitán Benalcázar han hecho un gran trabajo de hacer que los chicos se enfoquen en lo deportivo, olvidarse un poco de lo económico, de lo administrativo y enfocarse en esto, de que Nacional es un equipo grande y que hayan clasificado
recién ascendidos de la Serie B, hayan clasificado a la Copa Libertadores, creo que ya se han hecho una gran campaña. En lo administrativo es otro asunto totalmente distinto, creo que ha habido grandes errores, pueden haber aciertos, pero ahora estamos en la disyuntiva de quién se va a hacer cargo del Nacional, si que sigue esta directiva o si va a haber nuevas elecciones. Entonces ojalá se presente un futuro mejor para este gran equipo que es histórico, ¿no? Ventajosamente o desgraciadamente yo no estuve en ese lapso del descenso del club. Yo, con la bendición de Dios, jamás descendí con un equipo en el país. Estuve, creo que en todos los equipos del país, excepto 2, 3, pero nunca yo descendí con ningún equipo. Al contrario, solo fuimos campeones, peleamos siempre los campeonatos. Esa ha sido nuestra bendición y nuestro profesionalismo. Nosotros venimos a ascenderle al club. Yo vine siendo campeón y ascendiéndole al Cumbayá, pero al mismo tiempo descendía el Nacional. Y ahí es en donde yo llegué, me llamó la doctora Vallecilla, nuestra presidenta del club, y me dio la oportunidad de ascenderle al club. Y en coordinación con mis compañeros en Fuerzas Armadas, lo que yo hice es ponerme enfrente, junto a un cuerpo técnico que asignó la doctora, y comenzamos a trabajar con 18 jugadores y, como tú lo dices, estuvimos a un punto, a un gol de ascender. Y en la última fecha, en donde estaba todo preparado, asimismo entrenando como no tienes idea, trabajando como lo que se tiene que hacer y sacando en ellos, exprimiéndoles al máximo todo, pero nos quedamos. ¿Qué pasó ahí, profe? ¿Qué pasó? Que nos faltaba, no. Faltó para mi concepto, porque nosotros 5 fechas antes llevábamos 9 puntos de diferencia, que era el Gualaceo, con el Gualaceo, pero como que nos confiamos, como que dijimos, no, ya estamos adentro, ya estamos en la serie de privilegio del país, y no era así, y nos fuimos quedando, por ahí empatamos, por ahí perdimos, y el equipo rival iba subiendo y se iban acercando, hasta que en la última fecha nosotros solo llevábamos 1 punto. El empate no nos alcanzaba, teníamos que ganar sí o sí. Ganó el rival, que fue Gualaceo, y nosotros nos quedamos con el empate, que fue 1-1 con el Independiente, recuerdo, pero no nos alcanzó para ascender. Ahí es en donde, conversando con la doctora Vallecilla, me dice, ¿qué hacemos, capitán? ¿Qué hacemos? Ella es una mujer sumamente emprendedora, líder total, y lo que hizo es sacar fuerzas de flaqueza, que lo hizo siempre, y le dije, traigámosle al profesor Almeida. Y el profesor no pensaba que iba a venir a la Serie B. Un técnico que todo el tiempo se fue llegando a finales de Copa Libertadores, un técnico como es el profesor Almeida, yo lo vi muy complicado. Sin embargo, se identifica tanto con nuestra institución el profesor, que aceptó venir cuando la doctora le invita, y vino para ser campeón. Y en tanta profesionalidad mía o profesionalismo mío de haber alcanzado muchísimos augurios, nunca había en un solo año haber alcanzado 3 triunfos, ascender a la Serie A, entrar a la Copa Libertadores y ser campeones 3 fechas antes. O sea, no se me había dado esto, nunca. Y lo logramos con el profesor Almeida y con este grupo de jugadores. Pues bien, el ascenso a la Serie A no fue tarea fácil. El preparador físico del Nacional cuenta cómo fue el proceso de armaje del equipo que llevaría al club a la serie de privilegio, y hoy lo clasificó a la Copa Libertadores de América para el 2024. Nuevamente empezamos a juntar jugadores que tuvimos en la Serie B, y ahí vino Valverde. Recuerdo que les preparábamos abajo, en la cancha de abajo, hacíamos ahí las veedurías y teníamos muchísimos jugadores que venían. Vino, por ejemplo, Robledo, vino, por ejemplo, Carrillo. Carrillo vino y me llamó a mí, me dijo, me llamó el profesor Polo Carrera y me dice,
le puedes ver a este jugador, y vino a probarse Carrillo. No es que Ronnie vino a otra cosa, no, él vino con esa sencillez y esa humildad, y quien le habla, acompañado de que en paz descanse mi compañero César Ramos, le escogimos. Y él, en la cancha de abajo, fue preseleccionado, hasta que ya llegó el profesor, porque esa era la planificación, vino y le ratificó. Le ratificó a Valverde, ratificó a Carrillo y al resto de jugadores que fuimos conformando para irles perfeccionando sus condiciones, como tú dices, jugadores que solamente el trabajo, la pujanza, esa gloria de ellos, esa hambre de triunfar, los hizo llegar a lo que nosotros hoy estamos. En la mitad del campeonato se fue Carrillo al exterior, en la mitad del campeonato se fue Jefferson Valverde a la liga, es decir, ahí ya se vieron a nuestros jugadores tentados por muchos equipos, exactamente, y como en este momento también lo están, y dos de ellos se están yendo ya al exterior. Entonces, nosotros nos sentimos realizados, pero hubo una palabra que a uno le dio todo, y que es, primero, ese liderazgo de la doctora, y el profesor Almeida lo que dijo es: para nosotros es una felicidad y un reto que se vaya Carrillo, que se vaya Valverde, porque hay otros jugadores que sabemos las capacidades y las condiciones, y por eso es que nosotros seguimos y nos sentimos. Acá este es un equipo, no es dependemos de un jugador, no, acá es todos empujamos en una misma dirección, y tú ves que hoy somos el equipo más goleador del campeonato. ¿Por qué? Porque está Asprilla, está Angelo Quiñones, está Ever Caicedo, está la Tuca Ordóñez, está Palacios, y todos ellos sumaron y sumaron para hacer los goles. A ellos se juntaron nuestros defensas, nuestros volantes, es decir, un equipo bien conglomerado, bien unidos, bien integrados, liderados por nuestra presidenta, este cuerpo técnico y nuestros jugadores y nuestra hinchada en sí.